noches a todos. Queremos darle la bienvenida a este espacio, a este tiempo especial que hemos llamado Conversemos a la luz de la Biblia. Estamos iniciando las horas del sábado, así que queremos desearles a todos que tengan un bendecido, un hermoso día sábado, un tiempo especial, séptimo día de acuerdo al relato del Génesis, ¿no? Un tiempo apartado por Dios para que podamos dedicarlo a nuestra amistad, a nuestra relación, a nuestra comunión con Él y con nuestros semejantes, ¿no? Queremos iniciar el programa de hoy, como siempre lo hacemos, leyendo un pasaje de la Biblia y con una oración para invitar al Espíritu Santo a que nos guíe durante este tiempo que vamos a estar, ¿no? Entonces yo les invito a buscar en sus Biblias, si la tienen a mano, un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5. Voy a leer parte del versículo 1 y parte del versículo 2. Isaías capítulo 5 versículos 1 y 2. Dice allí: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, ¿no? Con esta expresión de deseo de parte de Dios para su pueblo, ¿no? Damos inicio a la conversación de esta noche. Y entonces vamos a invitarlos a que nos acompañen en un momento de oración. Buen Padre que estás en el cielo, te agradecemos por la vida, te agradecemos, Señor, por revelarte a nosotros, te agradecemos por darnos la palabra para que podamos encontrar allí tus instrucciones, tu dirección, tus orientaciones, pero principalmente tu persona, tu ser. Te pedimos que hoy, al abrirlo, este libro sagrado, tu Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras palabras, y que podamos encontrar la respuesta a aquella inquietud que quizá nos está acompañando durante mucho tiempo. Que podamos tener el privilegio de ser objeto de tu revelación, de tu iluminación, y poder conocerte más. En el nombre de Jesús te agradecemos todo y te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, en este ciclo que hemos dado en llamar Conversemos a la luz de la Biblia, Gustavo Dorado, Lino Rosso, somos laicos, nosotros no somos pastores, solo un poco apasionados por la palabra de Dios, y que tratamos de compartir por este medio esto que estamos conversando, charlando, investigando, leyendo. Y en este caso, que estamos en el tercer ciclo, que se llama ¿Qué está escrito como lees? En este ciclo estamos repasando un poco parábolas. En este caso la de hoy es especial. Tenemos parábolas, visiones y algunas profecías también, tanto del Nuevo Testamento como también algunas que existen en el Antiguo Testamento. Hoy va a ser una del Antiguo Testamento. Y bueno, para que tengan una idea del programa, nosotros estamos los primeros y terceros viernes de cada mes. Hoy, como es 5 de mayo, así que estamos transmitiendo en vivo, y la idea es compartir con todos digamos, mirando solamente la mirada bíblica, ¿sí? Sin especulaciones, o por lo menos tratando de hacer un comentario exegético y hermenéutico del texto, conociendo un poquito la historia, y más que nada la idea es compartirles lo que hemos visto nosotros. Ustedes pueden tener otra mirada y lo pueden dejar en los comentarios, que nosotros después los vemos. La idea es investigar la Biblia, conocer a este gran Dios que tenemos. Y bueno, para comenzar vamos a ver la primera parte, ¿no es cierto?, que es lo que vimos la semana anterior, que estuvimos con un tema especial, ¿no, Gustavo? La semana pasada, Dino, la conversación pasada, sí, habíamos estado leyendo un pasaje del Nuevo Testamento en el que Jesús hace una ilustración utilizando también, ¿no?, una imagen del campo, ¿no? Así una imagen del campo, ¿no? La parábola está titulada en mi
Biblia, que es versión Reina Valera del 60, los obreros de la viña. Los obreros de la viña, ¿no? ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata, así rápidamente, de un hombre que tenía trabajo en su labranza, en sus tierras, ¿no? Cosechar o sembrar, no especifica bien qué era, pero habla de un campo, ¿no? Que tenía trabajo para hacer en el campo y no tenía gente, así que se fue al pueblo y encontró en la plaza gente y la invitó a trabajar. Como generalmente se hacía antes, ¿no? Hoy quizás en algunos lugares se deben hacer todavía así, ¿no? Bueno, y llegó el mediodía y vio que el trabajo era mucho para la gente que había contratado, así que fue y buscó más, ¿no? Y los trajo. Y cuando ya se acercaba la tarde, la hora de la tarde, vio que todavía faltaba y no iban a alcanzar, así que fue y buscó más, ¿no? Y cuando terminó, a los primeros los había contratado por una suma y ellos aceptaron, ¿no? Cuando terminó el día de trabajo, comenzó a pagar a los últimos que había contratado y les pagó lo que había convenido con los primeros. De manera que los primeros dijeron, bueno, si a los últimos que trabajaron una hora les pagó esto, a nosotros no nos va a pagar más. Pero no, a todos les pagó lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, dice el relato que algunos se incomodaron y protestaron. Y el Señor, el dueño de la tierra, dijo, bueno, pero ¿cuál es tu problema? Si yo arreglé contigo esto, déjame a mí darle a cada uno lo que yo quiero, porque al fin y al cabo el dinero es mío. Claro. Yo te contraté por esto y te di lo que acordé con vos. No sé por qué te enojas. Tendrás envidia de que yo soy generoso, una cosa así, ¿no? Esta parábola no habla de salario. No habla de meritocracia, ¿no? Una palabra tan de moda hoy en día. Justamente es lo contrario a la meritocracia. Sino justamente el Señor Jesús está presentando a las personas a las que les hablaba y a nosotros hoy en día la manera como Él salva, ¿no? Él salva de generoso que es, no porque alguno de nosotros lo merezca. Claro, ha hecho algún mérito para lograrlo. No importa cuántos años hemos sido cristianos, si toda nuestra vida, o 2 años, o los últimos 3 semanas, ¿no? Cualquiera tiene acceso a la salvación que Dios ofrece con aceptarla, con aceptarlo a Él como su Señor, ¿no? y con aceptar todas las cosas que Él nos ofrece. Lo cual unifica la paga. La paga es la misma, la salvación. No hay una salvación VIP, una salvación... Claro, que si bien la imagen es una paga, un salario, en realidad la salvación es un don. No es un salario, no está pagando nada. Nosotros no alcanzaríamos en toda nuestra vida, haciendo el mejor esfuerzo que podamos, en conseguir ganar algo. Me refiero a cosas eternas, ¿no? Por supuesto. Al mundo espiritual. No conseguiríamos nada. Por eso es que Dios lo ofrece en forma gratuita. Dios lo ofrece en forma gratuita. Y entonces Jesús estaba enseñándole a los que lo escuchaban, y nos sirve para nosotros, repito nuevamente, hoy en día, para entender que la salvación es un don de Dios, no es un premio, no es un trofeo que se alcanza, no es algo que se obtiene por esfuerzo, ni por esfuerzo, ni por negocio, ¿no? En algún momento de la historia de la humanidad, el perdón era una mercancía, ¿no? Que se pagaba, las famosas indulgencias. ¿No? El perdón de Dios se compraba. Bueno, todo eso es un error, es un engaño, ¿no? Jesús dijo, no, es gratis. El perdón es gratis, la salvación es gratis, la justificación es gratis. La vida eterna es gratis, yo la doy. Solamente tienes que aceptarla. Pero aceptar eso es aceptarlo a Él. Exactamente. Justo con su voluntad, con su palabra, con sus determinaciones, con sus leyes, con su ordenanza, con todo. ¿No? Y está incluido, por decirlo de una forma actual, en el paquete, está incluido todo, ¿no? Entonces Jesús estaba enseñando eso, ¿no? Que la salvación es un don gratuito, que nosotros no podemos reclamarle a Él que merecemos un lugar más cerca del trono de Dios, más lejos. No, Él lo determina. Él determina dónde vamos a ir porque Él es el dueño de todo, ¿no? Así es. Y justamente
en base a eso se tratan todas las parábolas sobre el carácter de Dios. Habla de dos cosas las parábolas en general. Habla de la acción de Dios como misericordioso, que refleja el carácter de Dios, el amor, y por otro lado habla sobre el libre albedrío. Todas las parábolas hablan sobre el libre albedrío, o sea, las cosas que deberían decidir las personas. En general, ¿sí? Dios hablaba en parábolas, no solamente para que entendamos. Algún relato del Nuevo Testamento habla de por qué le preguntaban los discípulos por qué hablaba en parábolas, y él lo responde de esta manera, parafraseando quizás mal, para que entiendan. Y la parábola tiene un valor moral, tiene un valor de enseñanza, en realidad tiene un valor de redención, ¿sí? De rescatar, mencionando la parábola, para que la persona tome conciencia, refleje eso, la pueda aplicar y pueda ser rescatada. En ese entorno está la parábola de hoy. Y es la famosa parábola de la viña, que está en Isaías capítulo 5, y luego más tarde la comenta Jesús mismo. De hecho arranca de esa misma manera con los obreros malvados, en Mateo capítulo 21, y también la refleja Marcos y Lucas, nosotros dos evangelistas, los sinópticos. Todos los tres sinópticos hablan de la misma. Entonces vamos a leer algunos versículos, algunos no, vamos a leer los versículos, son 7 nada más, y le podemos hacer un comentario exegético sobre el tema. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres, ¿no? Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré el vallado, y será consumida, y apostillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré a que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. ¿No? ¿Querés arrancar vos con algún detalle? Yo voy a hacer un comentario nada más. La parábola en general viene de un relato, viene de antes, porque esto no sale arrancado de la nada con ahora cantaré un canto. Y viene de los capítulos anteriores de Isaías. Isaías es llamado, y en el plan divino de lo que comenta Isaías, hay como una advertencia a partir de un fracaso de Judá, de los dirigentes de Judá, en el cual ve que la condición del pueblo era una condición muy baja. Esto está descrito en los capítulos 2, 3 y 4. Desde el 1, pero digamos, desde el 1 hace más un entorno, yo por lo que vi, es más un entorno de quién era Isaías. Arranca con que fue profeta de los 4 reyes, ¿no? Pero también habla, como decís vos, de una parte de esta condición del pueblo. Y después arranca y dice la liberación y la restauración, el remanente justo. Acá hay una historia de remanentes, ¿no? Los que queden, dice. Porque está demostrada ahí en el capítulo 4. Dice, y también habla sobre esto de encontrarse en un chasco, porque Dios había hecho todo, la preparación de la viña, que vamos a detallar en cada caso, esperando que se produzca algo. Nosotros si hacemos algo, una obra, ¿no es cierto? Queremos hacer una instalación o hacemos un elemento. Lo esperado es a partir de la receta, o sea, sacando de contexto esto, podríamos decir que si yo preparo las cosas para hacer cierta receta,
lo esperado tiene que ser lo que estaba prometido en la receta. Ahora, cuando hago todo lo que sea necesario, pero después la receta falló, ¿viste? Obviamente la receta no tiene libre albedrío. Acá sí muestra el carácter de decisión que tenían los pobladores de los cuales Dios estaba hablando. Y comienza a hacer una enumeración de las transgresiones de Israel y de Judá a posterior, inclusive en los capítulos posteriores, y la retribución divina, que no tiene nada que ver, y lo vamos a detallar un poquito más, con que Dios haya mandado el castigo, sino que esto de yo te saco el cerco protector, la consecuencia es inmediata o a largo plazo, pero la consecuencia es inexorable. No, quedaron librados a su elección. Exactamente, quedaron librados a su elección. Ya no contaban no contaban con la protección divina. Porque la rechazaron. Porque la rechazaron. Y ahí estaba el problema. No porque la retiró, sino porque la rechazaron. No, la rechazaron. La consecuencia es nefasta. Comentar algo vos, yo después hago algún detalle sobre esto. Sí, en realidad todo el libro del profeta Isaías es impresionante, pero yo te decía, menciono el capítulo 1, primero lo que dice el capítulo 1, es más o menos, es la introducción, es el motivo, ¿no? Por decirlo de una forma, es el motivo de todo lo que está después, ¿no? Es la causa, el origen, ¿no? Dice el capítulo 1, el versículo dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Está diciendo lo mismo en otras palabras, ¿no? Solo que un poco más directa, ya no está hablando en parábola, aunque ahora hace una comparación, dice. Y entonces hace una comparación que parece odiosa, pero que es necesaria porque muestra lo absurdo, ¿no?, de lo que está pasando. Dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, ¿no? O sea, es más razonable, más lógico, más cuerdo, está diciendo, un animal en la forma como actúa que lo que está haciendo mi pueblo. Exactamente, ¿no? Y entonces dice: oh gente pecadora, versículo 4, ¿no? Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Es terrible lo que está diciendo. Yo trato de imaginarme lo que habrá sido. Describe el pecado del pueblo. Lo que habrá sido, ¿no? Dejaron a Jehová, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, o sea, lo abandonaron. No es que Dios los abandonó a ellos abandonaron a Dios, ¿no? Estamos de acuerdo. Y entonces dice: ¿por qué queréis ser castigados? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamientos por extraños. Y queda la hija de Sión, Jerusalén, como enramada en viña, ¿no? Hace una referencia a lo que después va a ser el capítulo 5. Y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, ¿no? Entonces, y después, si ustedes leen un poquito más adelante, no vamos a dedicar más tiempo a esto, pero esta es la introducción del libro. Y entonces en el capítulo 5 viene esta parábola. Esta es la razón por la que Dios le envía a Isaías esta ilustración para que la comparta, para que la declare al pueblo, ¿no? Estaba en una condición espiritual ruin, ¿no? Y con todas las implicaciones de una situación espiritual ruin, ¿no? Que tenía que ver con la moral, con la conducta, con las acciones de los hombres, las relaciones entre ellos, ¿no? Los egoísmos. Todas estas cosas, ¿no? Pero sí quiero leer, antes de pasar al capítulo 5, lo que dice el versículo 27. ¿No? Dice el versículo 27, dice: Sión será rescatada con juicio
y los convertidos de ella con justicia, ¿no? Entonces, es interesante porque el juicio de Dios es para rescatar. Sí, sí, totalmente. ¿No? Es para restaurar. Cuando uno dice la palabra juicio, que a veces da como miedo, porque da miedo, en realidad deberíamos estar contentos. La justicia divina es el rescate. Ahora, la justicia humana es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿No? Es lo que decía al principio. Dice, ustedes me dejaron a mí. O sea, ustedes asumieron, se asumieron como ley, como justicia, como derecho, y miren cómo van, ¿no? Por desechar mi justicia. Y entonces el capítulo 5, el profeta, bueno, si ustedes leen todo esto, van a ver que más o menos está en esta tónica, ¿no? Y entonces ahora dice, bueno, el versículo dice, les voy a cantar, se los voy a decir de otra forma, con una canción, ¿no? Se los voy a decir con una canción. Y entonces le cuenta esta parábola. Exactamente. Les cuenta esta parábola y les dice, miren, mi amado, está hablando de mi amado, está hablando de Jehová. Es el amado de Isaías, ¿no? En la canción. Está hablando de Jehová. Dice, mi amado tenía una viña, ¿no? Sí, sí. Una viña en una ladera fértil. O sea, la había colocado en un lugar especial, donde especial. El sol, la humedad y todo lo... Esto nos hace recordar a las promesas de Dios a Abraham, ¿no? Te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Tal cual. ¿No? O sea, está hablando directamente de ellos. A lo mejor de los israelitas. Te mejor. Voy a llevar a un lugar que es perfecto. Sí. ¿No? Y ese es el primer punto, ¿no? Que lo lleva a la ladera fértil. Después hay otros puntos más en los cuales se considera, como decías vos, lo lleva a un lugar que todo estaba abastecido. Y lo segundo era que estaba cercado. Y aquí habla de la protección divina, ¿no? Y después que estaba despedregado, que le había sacado todo lo que eran problemas, como decías vos antes, que yo también le daba interpretación sobre, le había sacado todo lo que fuera el no Dios, todo lo que fuera incorrecto a la mirada de Dios. Y lo plantado eran vides escogidas, o sea, era lo mejor. Y había edificado en el medio una torre. O sea, fíjense la cantidad de pasos que había dado, ¿sí? Esa torre que serviría para administrar, y también había hecho un lugar donde se podía procesar ese producto que sacaba del campo. Con todo eso, él esperaba obtener el mejor de los resultados, el mejor de las calidades, y sin embargo no obtuvo eso. Dice que, como vos decías, no solamente los puso en un lugar ideal, sino que les dio más todavía, ¿no? Les dio más. Les dio en sobreabundancia, ¿no? No solamente los puso en un lugar que era apto, sino que además les dio todo lo que hacía falta para que produjera al 100. Para que produjera, o sea, no había forma, no había manera de que fuera mal. No había manera de que fuera mal. No solamente los puso en un lugar ideal, sino que además le dio todo, ¿no? Y esto me recuerda, porque en realidad de eso se trata, ¿no? Me recuerda a la salvación que Dios ofrece, ¿no? Uh-huh. No solamente nos ofrece una vida que nosotros quisiéramos tener, sin problemas, sin tristeza, sin muerte, sin llanto, eterna, ¿no? Hace poco hablábamos de los científicos, dicen que en pocos años vamos a conseguir la inmortalidad de la vida, ¿no? Bueno, es un sueño de los seres humanos. Bueno, Dios lo ofrece sin necesidad de científicos, de inversión de millones, no, Él lo ofrece, Él tiene poder para hacerlo. Nosotros no, para nosotros es solo una ilusión, una expresión de deseo, pero Él sí, Él lo tiene, Él es la vida, entonces no tiene ningún problema en la vida eterna. Bueno, no solamente nos ofrece eso, ¿no? Sino que además
sino que además estableció un plan desde la eternidad para que nosotros pudiésemos llegar y hacer de esa experiencia una realidad, ¿no? Entregó a su Hijo. Y vamos a ver que Jesús en la parábola de Mateo lo menciona, Sí. ¿no? Acá no está mencionado en forma explícita, pero cuando dice en el versículo 4 dice, ¿no? ¿Qué más podía hacer por mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Hay algo que Dios no había hecho con Israel? ¿Había alguna cosa que le había faltado? No, lo dio todo. Lo dio todo. Y este mensaje no es solo para Israel, ¿no? Si bien en ese momento histórico, ¿no? en las circunstancias históricas que está atravesando la nación de Israel y la nación de Judá, era para ellos, tiene un alcance que va, digamos, concretamente hasta la época de Cristo, pero que alcanza nuestros días, porque está hablando de su pueblo, mi pueblo, ¿no? Hoy en día el mundo cristiano, en general, ¿no? Salvando la diferencia denominacionales, pero el mundo cristiano en general se considera el pueblo de Dios. Tal cual. ¿No? Entonces, si te consideras pueblo de Dios, en la iglesia que estés, este mensaje también es para ti. Es para tu iglesia. Es para tu grupo, para tu comunidad religiosa, ¿no? Y entonces, Dios dice, ¿qué cosa hay que se tenga que hacer que yo no haya hecho por tu iglesia, por tu pueblo? ¿Qué cosa hay? ¿Hay alguna? Pregúntate. Es una pregunta interesante que podemos hacer, ¿no? ¿Hay alguna cosa que Dios no haya hecho por mi pueblo, por mi iglesia, por mi comunidad? ¿Alguna cosa hay que no haya hecho? Y entonces, después de hacer esa pregunta, él dice, bueno, entonces, si yo habiendo hecho todo esto que había que hacer, el resultado no es el que se esperaba, el que corresponde, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y es interesante porque acá, ¿qué es lo que esperaba? ¿Qué es lo que espera Dios de su pueblo? ¿No? Buenas obras, ofrendas, no sé, podemos decir un montón de cosas, pero la respuesta es muy clara, muy sencilla, está ahí en el versículo 7, ¿no? Al final del versículo 7 dice, yo esperaba juicio y esperaba justicia. Así que puedes preguntarte, puedes hacerte esta pregunta, puedes hacer esta pregunta a tu congregación, a tu comunidad, al grupo de personas donde se reúnen, puedes hacértela tú mismo. Tu vida es una vida de justicia, es una vida de juicio. Juicio, el juicio, tu manera de juzgar las cosas y la forma como tú actúas es justa. Es conforme al corazón de Dios. Es conforme a la voluntad de Dios. Es conforme a lo que Él espera de ti. Tal vez no tengas con qué compararlo. No. Tal vez es porque no sabes qué es lo que Dios demanda. Claro. Y que desde ahí sale nuestro propósito. El propósito del corazón del hombre sale a partir de Dios. Y ahí es cuando se genera el juicio de Dios en nosotros. Y nosotros podemos juzgar de una manera que Dios lo hace. Cuando dice juzgar, ¿no? Cuando dice juzgar, probablemente, muy seguramente se está refiriendo a la forma como nosotros tratamos a los demás. Como nosotros nos relacionamos con los demás. Sí. Cuando dice juicio, es muy probable que se esté refiriendo a los criterios que nosotros tenemos, que nosotros asumimos para establecer nuestra relación, nuestro trato con los demás, ¿no? Ahora, fíjense que lo que leímos al principio, Dino, la justicia, el juicio, dice el profeta, en el versículo 27 del capítulo 1, el juicio es para rescatar.
y la justicia también, y la acción. O sea, el propósito del juicio es el rescate del que está perdido. Y la acción es ejecutar ese rescate, ¿no? Este modelo... La justicia es ejecutar ese rescate. Este modelo que, digamos, está mostrando acá, esta parábola, que tiene aplicaciones, varias aplicaciones. Tiene aplicación porque, fíjense que en el versículo 6, 7 dice: ciertamente Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y aquí habla del Israel completo, del Israel que era Judá y el reino del sur y el reino del norte. Probablemente esta parábola esté orientada a mencionar los juicios de Dios antes de la primera invasión de Asiria, que se produce en el 722 a.C., ¿no? Esa es la parte exegética del tema. Que fíjense que, creo que en Mateo dice que se levanta la ira de Dios sobre ella, pero no es Dios mismo el que pone su mano sobre Israel. No es Dios. Lo dice de esta manera porque está la ira de Dios de alguna manera, pero que está expresada después en el capítulo 10, versículos de 5 y 6, que dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate la presa y lo ponga para ser hollado como lodo para las calles. Aunque él por Asiria no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar las naciones, no pocas, varias, muchas. En ese momento Asiria era el que mandaba en esa zona del Oriente Cercano. Imperio dominante. Exacto, imperio dominante, pero todavía no se había desatado el poderío de Babilonia. Años después, unos 100 y pico años después, se produce esta invasión sobre Judá también. Pero 120 años antes, por lo menos, tenemos que venía el asedio de Babilonia. Y lo va a ejecutar, y lo muestra Isaías aquí en forma profética, probablemente antes de que se desarrolle. ¿Y qué sucede? Lo que hace es sacar el cerco protector. Bueno, ustedes son libres, me rechazan. La consecuencia es que aquel que es la amenaza de la cual yo los estoy salvando, los venga a atacar. Y haga lo que produjo después, que fue la absorción de Israel del norte, del reino del norte, Israel, en toda la población asiria. Nunca más volvieron a poder ser una nación, nunca más volvieron. Sí, el reino del sur, hoy existe este Israel, que son los judíos remanentes, ¿sí?, del reino del sur, reorganizarse después de la profecía que se le da a Daniel. Pero fíjate vos, lo que vos comentabas ahí, un par de versículos, cuando yo decía que tiene varias líneas de interpretación y aplicación, sobre todo, no solamente de interpretación, sino aplicación. Cuando vos hablabas de un remanente, ¿no es cierto? Lo hablaste en el capítulo 1, creo que el versículo 27, después capítulo 2 había algo también, pero fíjense lo que dice el capítulo 4, y acontecerá, esto es versículo 3, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. ¿Sí? Y hace una separación, ¿no? Todos los que estén en Jerusalén estén registrados entre los vivientes están registrados, ¿sí? Registrado significa hay un libro. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y los limpie la sangre de Jerusalén y de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Bueno, y ahí hace una parte, ¿no? Separada de lo que va a ser en el futuro, porque esto tuvo una aplicación ya para Israel del norte, tuvo una aplicación también para Jerusalén, para Judá, y apostelemáticamente para el día de hoy también tiene una aplicación. Llama a las iglesias, a esas torres que habla ahí, que son las iglesias, llama a tu comunidad para justamente esto de conoceme, aceptame, involucrarte con mi propósito,
porque si rechazás mi propósito, la consecuencia es gravísima. La consecuencia no tiene límite. La consecuencia va a ser la consecuencia que produce el pecado cuando no está la protección divina. Básicamente es eso. Sí, ¿qué pasa cuando se deja de cuidar una tierra, ¿no? Comienzan a crecer las malezas. Exactamente. Eso, comienzan a aparecer las piedras. Es lo que está diciendo acá. O sea, Dios no está diciendo que, bueno, como ustedes no me quieren, entonces ahora voy a sembrar maleza. No, la maleza crece sola. Lo que en todo caso sucede es que cuando está siendo cuidada la tierra, el que la cuida retira la maleza, ¿no? Antes de que crezca. Sí. Aparte, ¿no? Antes de que se haga muy grande. Está cuidando. El cuidado es permanente, es un constante. Y fíjate vos que lo que hablábamos antes de la charla, ¿no? Estábamos antes charlando del tema es así como el profeta comenta esta profecía que va a suceder con el reino del norte, después también sucede con el reino del sur, y va a suceder con aquellos que no crean durante su vida, ¿no es cierto? La consecuencia, esto de sacar los yuyos, los cardos, ¿sí? Sacar las piedras, que lo hace permanentemente, es el acompañamiento que Dios hace durante toda la vida, no solamente de la época del Antiguo Testamento ni del Nuevo, sino también en los últimos tiempos a nosotros también. Esto está preparado para un mensaje para todo el tiempo. Y ahí vemos el acompañamiento del tiempo. Y también por lo menos encontramos alguna cosita más, no sé si lo compartí, que es en el versículo 1, ¿sí? Del capítulo 5, cuando dice que, en el versículo 2, perdón, que todo estaba para dar uvas dulces, ¿sí? Uvas que sirvieran para llevar al lagar y hacer jugo. Pero sin embargo dio uvas silvestres que no son para eso. Y esto de las uvas silvestres tenía que dar una cosa, pero alguien hizo algo distinto para que no fuera así. Y esto de algo distinto involucra la voluntad del hombre, voluntad que decide no hacerlo, decide no aceptarlo, decide no involucrarse, y ahí habla del libre albedrío. Porque si todo está hecho para que se pueda realizar, y Dios te da todo, y te dice que juzgue los vecinos de Jerusalén y los varones de Judá, dice el versículo 3, juzgad ahora entre mí y mi viña, ¿sí? Entre mí y mi viña. Entonces dice que esta viña, ¿sí? Era la casa de Israel y la casa de los hombres de Judá. Ellos eran la viña, los que tenían que producir el fruto. Sin embargo, no lo produjeron, porque su voluntad no fue conforme a todo lo que estaba ambientado. Fueron elegidos, fueron preparados, inclusive les dieron todas las cosas, hasta la protección. Sin embargo, decidieron no hacerlo, decidieron rechazar eso. Me hace también acordar la parábola de la higuera, ¿no es cierto?, que muestra Cristo que seca la higuera porque no daba fruto, no daba higos. Bueno, esto está relacionado porque los lagares servían no solamente para la vid, sino también para los higos y también para los olivos, para sacar el aceite. Los lagares estaban para eso. Si no era el producto bueno, era porque la simiente era mala. La simiente era mala. En este caso está involucrando a las viñas, que su voluntad era diferente de la que correspondía. Podemos sacar muchas enseñanzas personales, ¿no? Individuales, para nosotros como personas. Exactamente. Pero está claro que este es un mensaje para un pueblo, para una nación, para una comunidad. Así es. ¿No? ¿Por qué era para una comunidad? ¿Por qué Dios se dirige a Israel, ¿no? Y les dice, bueno, yo esperaba que dieran uvas y dieran uvas silvestres, ¿no? Esto tenemos que entenderlo con una mirada más amplia, ¿no? Para poder discernir bien el mensaje, ¿no? Y sacarle provecho espiritual. Dios había elegido a Israel con un propósito, no lo había elegido solo por elegirlo, ¿no? Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel. El propósito del pueblo de Israel era que sea testigo
ante todas las naciones de quién era Dios, ¿no? Cuando llamó a Abraham dice, y serás bendición para todas las familias de la tierra. O sea, tú vas a mostrarle a todos aquellos que no saben quién soy yo, o que tienen un concepto errado de mí, vas a mostrarles quién soy. Esa es tu misión, esa es tu tarea, ¿no? Entonces Dios esperaba que esa nación testificase en favor de Dios y de su carácter y de su ley. Tal cual. Pero resulta que No fue así. no solo que no era así, sino que era peor que aquellos a quienes tenía que testificar. Era peor. Bueno, habla de vileza y habla así, de maldad, ¿no? Dice, bueno, de las naciones de alrededor de ustedes tienen dioses de piedra, de madera y los escuchan. Y ustedes no me escuchan a mí, que soy un Dios vivo. Por no tratar de escucharlos, si no pudieran hablar. Claro, pero bueno. sí. Entonces, el mensaje está dirigido a un grupo que tiene un que fue designado por Dios con un propósito. Con un propósito. Entonces dice, bueno, yo los elegí para esto, pero ustedes no decidieron hacer otra cosa. Entonces voy a desecharlos. Y buscaré otro terreno, buscaré otras plantas, buscaré otro lugar, haré otra torre y bueno, y podemos, podemos hacer algún tipo de análisis y decir que el cristianismo vino a ser la nueva la era fértil, claro, ¿no? La nueva, cambio de doctrina, el cristianismo, la era cristiana, la nueva era fértil, construyó una torre, ¿no? Hizo un lagar. Y entonces ahora, podemos pasar, yo quisiera ahora trasladarme a Mateo, ¿no? Sí, justo lo tenía ahí para yo quisiera trasladarme a Mateo porque esta profecía que era para ese pueblo, esta parábola, perdón, que era para ese pueblo, Jesús la retomó para el pueblo de 700 años después. Exactamente. ¿No? Y entonces en el capítulo 21 de Mateo, 33. El versículo 33, dice, oíd otra parábola. Jesús, ahora es Jesús el que está hablando. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y lo arrendó a labradores y se fue lejos, ¿no? La referencia es exacta, nada más que él le deja a los labradores y se va. Sí, la referencia es a Isaías. Es exacta. O sea, sí. Jesús está tomando una profecía, una parábola de la época de Isaías. Sí, la trae a la fecha. Y la trae a su fecha y le añade algunas cosas más, ¿no? Que tienen que ver con su época, ¿no? Porque si nosotros vemos un poquito más adelante, dice que los labradores usufructuaron ellos para sí los frutos. La ilustración varía un poco, ¿no? Porque ahora dice, bueno, no, ahora no es que no dio, sino que el Señor Jesús dice, bueno, los frutos que daba, ellos se lo apropiaron. Se los tomaron para sí, no los dieron como era su función hacerlo. No los devolvieron a su dueño, sino que se los tomaron para sí. Y entonces el Señor envió siervos para buscar los frutos de su tierra, y a unos afrentaron, a otros echaron, a otros mataron, hasta que el dueño dijo, bueno, voy a enviar a mi hijo. Voy a enviar a mi hijo, a él seguramente lo van a respetar, ¿no? Pero dice que cuando lo vieron, dijeron, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad, ¿no? No es muy difícil imaginarse de qué está hablando Jesús. Sí, por supuesto. Jesús está adelantando lo que iba a pasar con él. De hecho, más adelante, en el versículo 45, dice que los fariseos, oyéndolo, ¿no? Y los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, porque ellos ya estaban maquinando, estaban haciendo planes para matar a Jesús. Estamos hablando que estaban las últimas semanas de predicaciones del ministerio de Cristo, ¿no es cierto? Claro. La última semana. Entonces, Jesús ahora habla con más claridad y dice, bueno, miren, Dios siguió cuidando, de alguna forma siguió cuidando y llegó hasta esta época, tuvo paciencia hasta esta época. Les envió a su hijo, a ver si ustedes razonaban, si entraban en razón.
Y ustedes lo que hicieron fue pensar, este es el hijo del dueño, lo vamos a matar y nos quedamos Bueno, con ahí la está la propiedad. explicación de por qué salen uvas amargas o silvestres respecto a las que deberían haber salido porque eran los administradores, ¿no es cierto? Bueno, y entonces, pero todavía Jesús estaba mirando un poco más allá, ¿no? Porque si bien Israel y Judá pasaron como nación con una tarea designada por Dios, ahora es el cristianismo, el mundo cristiano, esa plantación, esa nueva plantación, que recibió todo lo que recibieron en su época Israel y Judá, ¿no? Nosotros tenemos conocimiento teológico, conocimiento bíblico. El mundo cristiano tiene cantidad de evidencias, tiene la historia bíblica, tiene cosas que los agentes de esa época no tenían. Conocemos la historia, el cumplimiento de la profecía acerca del Hijo de Dios, acerca de su muerte. Vimos el cumplimiento de todas las figuras de los rituales y de las ceremonias del tabernáculo del desierto. Ellos no lo habían visto, nosotros lo vimos, lo conocemos, es historia. No necesitamos aceptar algo que va a venir dentro de 700 o 800 o 1000 años. Ya ocurrió. De hecho, estas profecías se fueron cumpliendo, porque esta misma profecía se cumple con la deportación del reino del norte en Asiria, con la deportación del reino del sur en Babilonia, y también con la muerte de Cristo, que lo nombra después también Jesús en su... Y también estamos viendo, lo que yo comentaba antes, es la figura del remanente, que va a quedar para el final del tiempo. Siempre queda. Pero lo que digo es en función a que es tan actual esta profecía, es tan actual, es para nosotros, para este Israel, la parábola historia, esta parábola de este Israel espiritual que somos nosotros, es tan actual, de cual tenemos que tomar nota de esto, porque tenemos la Biblia cerrada, ya tenemos la Biblia está completa, no el queda canon más. está completo. El canon está completo, así que no hay más. Es escuchar nada más la palabra de Dios mediante su palabra. Sí, ¿cuántos sermones, cuántos estudios, cuántas veces hemos escuchado y nosotros mismos decimos, ¿cómo es posible que esa gente, después de todo lo que vio, después de todo lo que le dio, hayan terminado rechazando y crucificando, ¿no? Negando a su Señor, a su Mesías, ¿no? Pero de acuerdo a esto y a lo que está planteando Isaías y Jesús ahora en este momento, en esta parábola, nos cabría preguntar a nosotros, ¿no? ¿Será que nosotros estamos comportándonos como cristiandad, como el mundo cristiano está comportándose diferente a como se comportaron en aquella época Israel y Judá? ¿O que estamos siguiendo el mismo camino? ¿Será que los frutos de esta viña, de esta vid, de esta plantación, son juicio y justicia, como esperaba Dios? ¿O será otra cosa? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros perseguimos? ¿En pos de qué vamos cuando participamos de una iglesia, de una actividad religiosa, de un culto? ¿En pos de qué vamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿No? Bueno, eso es algo que yo podría decir una cantidad de cosas que seguramente buscamos, pero lo voy a dejar a cada uno, ¿no? Que responda, sí, ¿no? ¿Qué es lo que busco yo cuando voy a un culto? ¿Qué es lo que busco yo cuando llevo mi ofrenda a Dios? ¿Qué es lo que busco, ¿no? ¿Qué es lo que busco cuando yo trabajo en la iglesia y digo que es para la causa de Dios? ¿Qué es lo que busco? ¿Cuál es el resultado de mi trabajo? ¿Para quién trabajo yo? ¿Realmente trabajo para Dios o estoy trabajando en forma encubierta para mí? No, esa es la pregunta que deberíamos hacernos, porque eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Ustedes, si ustedes leen el capítulo, volviendo a Isaías, ¿no? Me voy a detener un ratito más en Isaías. Isaías 58 es muy fuerte, ¿no? Habla acerca del ayuno. El ayuno era una de las rituales religiosos, ¿no? Y entonces ellos como se mostraban muy religiosos cuando ayunaban.
¿no? Y Dios es muy duro con ellos, ¿no? Y les dice, bueno, que me dicen que me buscan cada día, capítulo 58, versículo 2. Quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y les responde él mismo, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, ¿no? Entonces, no será esta parábola de Isaías y acá de Mateo, del Señor Jesús, nos llaman a la reflexión, ¿no? Nos preguntan en forma seria, nos dicen, a ver, ¿para qué estás viviendo tu vida cristiana? Sí. ¿A qué le estás entregando tus ¿Cuál es tareas? el propósito? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque la tarea que yo te di, la tarea que yo te di, es que tú testifiques de mí a aquellos que no conocen. No te pedí otra cosa, eso es lo que yo te pedí. Yo te planté ahí, te di esto, te di todo lo que hacía falta, no para que te vaya bien, para que prosperes, que seguramente vas a prosperar, te doy entonces, pero no te lo di para eso, te lo di para que testifiques acerca de mí, para que como le dijo Dios a Abraham en aquel llamado, para que todas las familias de la tierra sean benditas en ti. Ese es el fruto que espera Dios, que esperaba de Israel, que esperaba de Judá y que espera de la cristiandad hoy en día. Exactamente. Entonces, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿no? Deberíamos preguntarnos sinceramente, de corazón, como individuos, pero también como comunidad religiosa, porque la parábola está dirigida a un grupo, no está dirigida a una persona, está dirigida a un grupo. Y entonces nos pregunta, a ver, ¿qué clase de fruto? Justamente la pregunta también es, ¿para quién hago esto? ¿O qué es lo que estoy haciendo? Es porque la otra cuestión es, ¿qué va a encontrar Dios cuando venga por tu vida? Ya sea cuando venga la segunda venida de Él o cuando te llame el Señor al descanso. ¿Qué es lo que va a encontrar? ¿Qué va a encontrar el Señor en tu vida, ¿no? Y las manos vacías, un trabajo armado, aunque sea medio hacer, pero por lo menos un taller con todas las herramientas colocadas en su lugar, o va a encontrar desorden, destrucción, todo lo contrario a lo que él venía planificando. ¿Qué es lo que va a encontrar en tu vida? Como dice Pablo, cuando yo trabajo no lo hago para el que trabajo, sino que lo hago para el que me mira trabajar, ¿no? Para el Todopoderoso. Y pasa por ahí, Dios está en todos lados y te ve en todos lados, todo momento, 24/7. ¿Para quién lo hago? ¿Para quién hago mi labor, mi tarea? Bueno, yo quiero otra vez reforzar la idea, ¿no? Porque si bien nosotros podemos buscar alguna aplicación personal, individual, podemos seguramente hacerlo en el ámbito espiritual, ¿no? En el ámbito de nuestra experiencia personal. Pero este mensaje está dirigido a un grupo, está dirigido a una iglesia, está dirigido a un pueblo que recibió todo de Dios para cumplir una tarea, ¿no? Y la pregunta es, ¿estás cumpliendo la tarea que Dios te pidió? ¿O estás haciendo alguna otra cosa con todos los recursos que Dios te dio? ¿Estás beneficiando a otro que no sabe de Dios o estás beneficiándote tú solamente? Claro. ¿No? De la torre, del cuidado, del lagar, ¿no? Del cerco, de la protección. ¿Te estás beneficiando tú solo o estás llevando ese beneficio a otros? Que en realidad es el propósito final, ¿no? Por el que Dios plantó, el Padre plantó esa viña, ¿no? La cuidó, la cercó, la protegió, la edificó y le dio todo lo que hacía falta, ¿no? Lo dio porque había un propósito final. El propósito final de Dios es salvar a la humanidad. Ese es el propósito final de Dios, ¿no? Y Dios te eligió a tu iglesia para que tú lleves adelante el trabajo, ¿no? Y acompañes a Dios en el plan de salvación de las almas. Ahora, ¿cuál es el resultado en tu vida, en tu iglesia?
¿A quién está beneficiando? ¿Quién se está beneficiando de esos dones de Dios? Porque no es algo que conseguimos nosotros. No es que nosotros elegimos ser cristianos y entonces organizamos una iglesia y con eso ya está, podemos hacer lo que queramos. No. Todo el conocimiento sobre el cual, la verdad sobre la cual está fundada probablemente tu iglesia, no te pertenece, le pertenece a Dios. Te la dio para que sobre ella edifiques y alcances a otros y le cuentes la verdad acerca de Dios. La verdadera verdad acerca de Dios, ¿no? Entonces, en algún momento Dios va a venirnos a preguntar, a ver, ¿cuál es el resultado de tu trabajo? ¿A quién benefició tu trabajo? ¿A quién benefició el trabajo de tu iglesia? ¿Se benefició ella sola, como los labradores del capítulo 21? ¿O esos beneficios fueron repartidos generosamente para aquellos que no tenían? Ojalá que esa sea nuestra inquietud, ¿no? A partir de este mensaje y podamos reflexionar y hacer los correctivos que corresponden, ¿no? Porque Dios es paciente, ¿no? 700 y pico de años esperó hasta la época de Judá, y ahora a partir de esa época hasta ahora van como unos 2000 años que nos está esperando, ¿no? Que nos está esperando pacientemente. Así que mientras es posible, mientras tenemos tiempo, debemos reflexionar y ver qué clase de fruto estamos rindiendo a Dios como iglesia, como grupo, como comunidad. Así es. Bueno, si te parece bien, ya cerramos el ciclo de hoy. No obstante, vamos a decirles que seguimos con el ciclo de que está escrito como ves. Tendremos otras historias también de la Biblia, sobre todo parábolas, que estarán la semana que viene, ¿sí? Bueno, vamos a una oración para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por estas parábolas que nos tienen enseñanza propicia, Señor, para nuestros tiempos, para estos hijos que están en el final de los tiempos. Te pido, Señor, que bendigas tanto a Gustavo, a mí, a las personas que escuchan este ciclo, para que reflexionemos, Señor, acerca de que acompañemos el mensaje, de que aceptemos tu mensaje, de que podamos producir frutos de acuerdo a lo que tú has hecho en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guíes siempre y nos acompañes en este propósito. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque tengan buenas noches. Que Dios los bendiga y que los acompañe.